Domina el desierto y no permitas que el desierto te domine a ti. El desierto es uno de los lugares donde muy pocas personas logran sobrevivir, porque es ahí donde somos procesados. Pero Dios no nos envía al desierto si Él no nos prepara. Dice la palabra en Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán. El Espíritu lo guiaba en el desierto. Antes de nosotros poder ser procesados en el desierto, debemos ser preparados, debemos ser capacitados, debemos ser dotados de esa unción, de ese aceite, que es el Espíritu Santo. Los camellos son uno de los animales que han logrado dominar el desierto, se han adaptado a vivir en el desierto, porque sobre ellos, en una joroba que por naturaleza ellos tienen, esa joroba está llena de grasa, está llena de aceite, que es lo que le permite a ellos sobrevivir en el desierto. El desierto es el lugar donde Dios habla. La palabra desierto en hebreo significa lugar donde Dios habla, porque es ahí, en ese proceso, donde empezamos a conocer la voz de Dios. Es en ese proceso donde empezamos a tener intimidad con Dios. Moisés necesitó ser llevado al desierto para poder convertirse en ese líder potencial que llevaría al pueblo de Israel por el desierto. No es lo mismo cuando tú entras al desierto que cuando tú sales. Cuando tú entras, tú vas a estar físicamente bien, aunque espiritualmente muy apagado. Pero como estás físicamente bien, piensas que vas a poder sobrevivir. Piensas que va a ser fácil cruzarlo. Porque tus fuerzas físicas están bien, están preparadas. Y no muchas veces tus fuerzas espirituales están dotadas. Pero cuando pasamos ese desierto, cuando el Señor nos lleva, nos guía, como lo dice su palabra, que nos guíe el Espíritu Santo, una vez que salimos de ese desierto, nosotros salimos físicamente destruidos, pero espiritualmente muy fortalecidos. Quizás muchos verán tus heridas, tus rasguños, tu deshidratación, tu cansancio, tu sed, tu hambre. Mirarán tus zapatos rotos, mirarán tu vestimenta desgastada y sucia. Pero espiritualmente tú vas a estar muy fortalecido. Espiritualmente tú vas a estar preparado para asumir cualquier reto, cualquier circunstancia que ha de venir, porque tú has pasado por el lugar donde muy pocos sobreviven. Y quizás hoy te mires en el espejo y te veas así, en esas condiciones, destruido, débil, sin energía, sin fuerzas. Y tú digas: estoy acabado, estoy derrotado. Pero eso es lo que ves tú, porque estás viendo desde los ojos carnales. Pero otras personas van a ver en ti un hombre victorioso, una mujer victoriosa, un hombre de guerra, una mujer de guerra. Mirarán tus heridas, mirarán tus cicatrices y ellas hablarán por ti. Tu olor, tu aspecto, espiritualmente van a hablar por ti. Van a hablar por ti. Van a hablar porque mostrarás el carácter de un hombre procesado. Mostrarás
la gallardía de un hombre procesado. El Señor primero nos lleva a ser transformados en el desierto. En el desierto también se utiliza para aprender a pastorear ovejas. Cuando David, antes de que David fuera rey, David fue un pastor de ovejas en un desierto. Y David en ese desierto aprendió a pelear con osos y leones. David, cuando se enfrentó a Goliat, aunque físicamente para muchas personas David era pequeño, débil, frágil, no estaba capacitado para enfrentarse a un gigante tan grande. Pero ya David tenía algo que no tenían los soldados expertos. David tenía esa fuerza espiritual que esos soldados expertos no tenían. Ellos podían estar físicamente, humanamente, podían estar en condiciones para enfrentar al gigante, pero David estaba espiritualmente preparado para enfrentar a ese gigante. Porque mientras humanamente los soldados necesitaban protección física, escudo, espada, David estaba vestido de la armadura de Dios, porque ya él había tenido una intimidad, porque ya él conocía la voz de Dios y el poder de Dios. Porque es que los grandes milagros no sucedieron en Egipto. Los grandes milagros, las grandes señales no sucedieron después en la tierra prometida. Las grandes señales donde el poder de Dios fue realmente demostrado a gran magnitud fue en el desierto. Fue ahí donde el Señor le mostró a su pueblo que Él era un Dios que proveía donde no había nada, que Él era un Dios que daba agua donde había sequedad, que Él era un Dios que daba fuerzas donde solo había cansancio, que Él era un Dios que hacía que lo material se adaptara, porque hasta la ropa y los zapatos se le adaptaban al pueblo de Israel, porque allí estaba Dios obrando. Era ahí donde esa columna de fuego estaba y caminaba con ellos, delante de ellos en las noches, y donde esa nube posaba sobre ellos en el día. Es ahí donde el Señor nos capacita. Saúl veía en David un hombre con gallardía, mientras que David quizás a sí mismo no se veía. Eso es el desierto. El desierto te da identidad de hijo. El desierto te da autoridad. El desierto te lleva a posicionarte en lugares de honra. David no tuvo temor de pelear porque ya había librado muchas batallas en el nombre del Señor, porque vio cómo la misericordia de Dios estaba sobre David. Esos fueron hombres que necesitaron vivir en el desierto, cruzar el desierto, adaptarse al desierto, aprender del desierto, conocer al desierto, para llegar a ser grandes líderes. Jesús empezó su ministerio después de salir del desierto. No fue antes, porque hasta Jesús necesitó vivir ese proceso para que esa autoridad que ya había en él, pero se llenara aún más de la obediencia, porque él se sometió. Él se sometió al poder del Espíritu Santo. Dios quiere que hoy te sometas. Dios quiere que hoy le permitas que ese proceso te transforme en el fuego de su presencia.